Bueno, nosotros vamos a seguir y intentamos que siga el debate, porque se ha planteado una discusión a partir de ese proyecto que dio media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia, que tiene que ver con que tuvo como un origen sano, para decir de alguna manera, que era intentar proteger a las víctimas de la filtración de imágenes no consentidas o de imágenes íntimas. Esto derivó en un verdadero, yo le diría ya, escándalo político, porque en definitiva, en el proyecto, al final, en el último artículo, en el artículo número 50, empezaron a hablar de una suerte de protección a los funcionarios públicos ante este tipo de cosas, las denominadas fake news o noticias falsas. Hubo un solo voto que se opuso en esa sesión a este proyecto, que fue el de Sofía Sierra, la diputada del PRO, de Juntos por el Cambio, y está acompañándonos hoy día porque queríamos charlar con ella sobre esto que indudablemente la espuma todavía no ha terminado de bajar. Sofía, gracias por venir, por acompañarnos, muy amable. Un placer estar acá y muchas gracias por esta invitación y por darme la posibilidad de poder explicar mejor qué es lo que pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados. No, al contrario, nos parecía una obligación poder escuchar a la única voz disidente de esa sesión, que llamativamente, la única voz que dijo alto que aquí pasa algo. Pasa algo, hay algo medio escondido, parece. Sí. Bueno, a nosotros... cuento rápidamente cómo es un poquito el proceso habitual de la Cámara, como para poner un contexto de cómo se están analizando hoy los proyectos y por eso pasan las cosas que pasan, como las de este proyecto, ¿no? A nosotros nos llegan el acta de labor los viernes a la tarde, ¿sí?, a cada uno de los diputados, con 9 puntos en el acta, que en general nunca tienen dictamen de comisión, cuando en el reglamento interno de la Cámara prevé que para que un proyecto esté en el acta de labor tenga por lo menos 5 días, con 5 días de anticipación ya el dictamen de comisión, justamente para que ya haya un mayor análisis y con profundidad, ¿no?, por parte de todos los diputados. El acta de labor nos llega el viernes a la tarde, el martes a la mañana tenemos las reuniones de comisiones, que generalmente duran 10-15 minutos, y a la tarde ya estamos tratando los proyectos que figuran en el acta de labor. Entonces, partimos desde el punto en que tenemos muy poquito tiempo para hacer un análisis profundo de cada uno de los proyectos, que hay proyectos que si son de declaración quizás uno puede hacer un análisis rápido, pero cuando son proyectos de ley, muchas veces con temas controversiales como los que tratamos en esta ley de la que vamos a hablar, realmente se necesitan mucho mayor, no solamente análisis del equipo interno, sino también expresiones externas, ¿no?, justamente profesionales en cada una de las materias que estamos viendo en cada uno de los proyectos. Eso hoy no se da. Y por eso es que este proyecto, como vos decís, buscaba, en su artículo 1, era un solo artículo, en su artículo 1 buscaba incorporar 5 artículos al Código de Contravención de la provincia de Salta. Los primeros 4 artículos tenían que ver justamente con la difusión de imágenes de carácter íntimo sin el consentimiento de la persona. Yo, con respecto a esos 4 artículos, dije que era algo, si bien es necesario hablar del tema y poner sobre la mesa de discusión, eran 4 artículos bastante polémicos y discutidos. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con delitos tiene la competencia el Congreso de la Nación, no la provincia, ¿no? Y quizás incorporarnos en el Código de Contravención a este tipo de conductas es como bajarle el nivel de gravedad a estas conductas que hoy no están tipificados en el Código Penal, pero sí hay una realidad, y es que se están tratando hoy ya en el Congreso de la Nación. Hay un proyecto que se llama Olimpia, que ya tiene media sanción en el Senado, y hay otro proyecto que ya ingresó a comisiones de la Cámara de Diputados, que se llama el proyecto Belén, por la oficial Belén Bragado, que es una oficial que se suicidó luego que su expareja difundiera imágenes de ella, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que primero es competencia del Congreso de la Nación tipificar los delitos dentro del Código Penal, segundo, sabemos que ya se está tratando este tema
de la difusión de imágenes de carácter íntimo a nivel nacional, a mí me parecía que era un error legislar en este sentido, porque quizás podíamos legislar de una manera contradictoria a lo que se está tratando y trabajando ya a nivel nacional, ¿sí? Eso por un lado, pero era discutible, por decirlo de alguna manera. Ahora, originalmente en el proyecto original ya estaba este artículo 50. Sí, por supuesto. Dentro de este artículo 1, como te digo, se incorporaban 5 artículos. Los primeros 4 artículos es lo que acabo de decir, y el quinto artículo, que es el artículo número 50 del Código de Contravención, dice que se puede sancionar con hasta 25 días de arresto o multas, entre otras cosas, a las personas que crearan o difundieran las llamadas fake news o información falsa, que pudieran, entre otras cosas, infundir pánico o desacreditar personas o autoridades oficiales. Y ahí es donde se nos dispararon todas las alertas, porque eso ya no es discutible, eso es directamente inconstitucional. Y expliquemos por qué. Por la Constitución Nacional y la provincia. El Código Penal, justamente con una reforma que hubo en el 2009, dice claramente que hay, obviamente está tipificado el delito de difundir información falsa con respecto a otras personas, pero en su segundo párrafo dice justamente y muy expresamente que nunca va a ser pasible de sanción cuando una información se trate de tenga interés público, o inclusive tampoco puede ser punible, digamos, si tiene que ver con la lesión del honor de un funcionario público. Esto está tipificado en el Código Penal, y por otro lado hay tratados internacionales que justamente van en este mismo sentido. El Pacto de San José de Costa Rica, cuando uno por ejemplo, ¿no? Es funcionario público, básicamente está expuesto a la crítica de la opinión pública, ¿no? Entonces, nunca puede ser condenado una persona por difundir información que es falsa, porque si no, nosotros estaríamos trabando los derechos de la libertad de expresión de la ciudadanía, ¿no? El funcionario público tiene un montón de herramientas para cubrirse cuando hay una información falsa. Tenemos acceso a los medios, tenemos acceso a las redes sociales con una exposición mucho más amplia por nuestro propio trabajo, y por otro lado tenemos la vía civil. Hay dentro de nuestra doctrina algo que se llama la real malicia, donde justamente si nosotros como funcionarios nos sentimos totalmente agraviados por una información que publicaron sobre nosotros, si se comprueba que hubo real malicia, podemos ir por el lado de lo civil, nunca, jamás por el lado penal. Y el Código de Contravención sanciona de manera penal, donde un juez de garantía determina si eso es pasible de esta sanción, digamos, de los 25 días de arresto o multa. Sí, porque esto tiene, ¿no?, digamos, el cuestionamiento de que es anticonstitucional esta rebaja de categoría, para decirlo de alguna manera, al convertirlo en una contravención cuando ya está tipificado como delito. Entonces, digamos, es todo esto un cúmulo de errores. Que obviamente creo, me entiendo, no sé, te iba a pedir tu opinión justamente respecto de cómo te cayó, qué opinión te merece que el gobernador Sáenz se haya adelantado y que haya dicho que esto va a ser vetado en caso que pase el Senado. Bueno, a mí realmente me da bastante vergüenza, ¿no? Yo digo, nosotros como legisladores representamos al pueblo, no representamos a un gobierno, ¿no? Quizás justamente este artículo pareciera que viene a proteger a funcionarios en vez de proteger a la ciudadanía, ¿no? Entonces, que nosotros como legisladores estemos legislando en un sentido de protección al funcionario cuando nosotros representamos al pueblo, según mi manera de ver, no estamos cumpliendo con nuestro deber de funcionarios públicos, ¿no? Porque nuestra tarea es ser un órgano de control del Ejecutivo y es justamente legislar representando a la ciudadanía. Y que el gobernador por segunda vez en 2 meses tenga que salir a decir que si lo llegan a aprobar lo va a vetar,
Porque se están violando. Realmente a mí me da ¿no? vergüenza, y habla quizás de la manera en cómo se está legislando en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí venía ¿no? la próxima pregunta, porque lo extraño de esto es, algo está pasando. El otro día Gustavo Iovino, aquí en este programa, dijo, algo pasa en la legislatura, en la Cámara de Diputados particularmente. Yo entiendo que, y es una opinión muy personal, que la Cámara de Diputados ha pasado como una especie de lo peor a la nada, ¿no? Y hablo, cuando digo lo peor, porque bueno, no quiero esquivarle al bulto, hablo de lo peor, hablo de Manuel Santiago, el Indio Godoy. Y pasamos a la nada, pero con las mismas mañas, ¿no? Entonces, aquí hay errores. Con mejores modales. Sí, capaz que con menos ruido, menos torpeza, pero lo mismo, digamos. Y en este caso, tengo la sensación de que acá pasan cosas porque está fallando algo en la cabeza de la Cámara. Estas cosas de la falta de apego al reglamento, de saltarse por encima de normas establecidas para el funcionamiento de la Cámara, hay algo que dice, che, aquí la cabeza de la Cámara no está funcionando bien. Mira, yo tampoco le echaría la culpa a la cabeza de la Cámara, porque en definitiva somos 60 diputados, ¿no? Y si 60 diputados, 59 diputados sacando al presidente de la Cámara, quisiéramos legislar de otra manera, la legislatura trabajaría de otra manera, ¿no? Con lo cual no se le puede echar la culpa a una persona. Creo que, como te dije, ¿no? Nosotros, y yo lo vengo sosteniendo no solamente en el recinto, sino que también presenté proyecto al respecto para hacer un cambio en el reglamento del funcionamiento de la legislatura, porque para mí, si nosotros representamos al pueblo, es súper importante que la gente sepa qué es lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, dentro de los puntos que yo puse en el cambio de reglamento, primero que se cumpla, empecemos por cumplir lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, entiendo que cuando hay proyectos, sobre todo de ley, que necesitan un análisis más profundo, es importantísimo convocar a las partes interesadas dentro de este proyecto, a los distintos sectores. Es importante poner públicamente qué es lo que se va a tratar, no solamente que manden a la prensa el título del proyecto, porque muchas veces hay proyectos que son proyectos título, le decimos nosotros, porque vos lees el cuerpo del proyecto y no dice nada, pero el título es muy lindo, es muy vendible y para la prensa es buenísimo, como fue este caso. Pero es importante que toda la ciudadanía tenga acceso al cuerpo entero de los proyectos, que pueda tener un feedback, que los proyectos realmente se dictaminen con un análisis profundo y una vez que estén dictaminados recién pasen al recinto, para que ahí haya un debate abierto, pero ya habiendo tenido un debate donde más profesional, digamos, ¿no? Me parece que si nosotros recibimos un acta de labor el viernes a la tarde y el martes a la mañana en las comisiones ya lo estamos dictaminando, no hay tiempo físico de análisis, ¿no? Y estamos a veces legislando proyectos que en la Cámara de Diputados de la Nación o a nivel internacional son meses de debate porque hay distintos puntos de vista y nosotros en 5 minutos ya lo estamos dictaminando. Eso me parece que es un error muy grave, porque en definitiva todo lo que nosotros como diputados decidamos en la Cámara después repercute en el día a día de la ciudadanía. Entonces tenemos que ser responsables de nuestro trabajo. Yo creo que hoy realmente el funcionamiento de la Cámara está siendo irresponsable. Bueno, en este caso, digamos, el hecho es que si el gobernador tiene que salir, en el caso de la ley antipiquete, primero, no sé, pasaron 30 días, todo esto creo, no lo vamos a poner en número, pero en muy poco tiempo, si el gobernador tiene que salir, en leyes que se suponen, el otro día Gustavo Iovino hablaba de más papistas que el Papa, ¿no? De que hay gente que es más papista que el Papa. Entonces, el gobernador tiene que salir a vetar la ley antipiquete. Ahora anuncia que va a vetar si eso sale del Senado. Entiendo que el sentido común le dirá a los senadores que esto no debería pasar de ahí, ¿no? Calcula lo mismo. Estimemos que el sentido común prime. Sí. Pero bueno, indudablemente algo está pasando. Que tengamos este cúmulo, digamos, de errores para ponerle una palabra. Mira, algo fundamental también, y creo que como ciudadanos también nos tenemos que hacer cargo de esto que pasa, ¿no? En la Cámara de Diputados, de los 60 diputados, 55 son oficialistas.
Entonces, nosotros como ciudadanos también tenemos que entender la importancia que tiene la votación, porque es el momento en el que la ciudadanía realmente tiene mucho poder. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un ejecutivo de un color, lo óptimo es que la Cámara de Diputados tenga un equilibrio para realmente poder cumplir el rol de controlador de ese ejecutivo, ¿no? Eso hoy evidentemente no pasa, porque los diputados del oficialismo, que son más del 90% de la Cámara, muchas veces se quedan callados. Muchas veces cuando uno habla uno a uno piensan igual, pero después se quedan callados por miedo a represalias. Entonces, también lo dije cuando yo me manifesté en contra de este proyecto, y por qué lo dije también, más allá de que es inconstitucional. Dije, ¿no? El amedrentamiento que hay hoy por parte de distintos funcionarios del gobierno sobre la ciudadanía es enorme, enorme. Lo vi y di algunos detalles, pero con medios donde empiezan a mandar mensajitos de que no se hable más de ese tema porque a alguien le molesta, con el caso de esta ciudadana que publicó los resultados del agua que había hecho un laboratorio. Entonces, esos son algunos casos, y cuando yo hablé de esto, por supuesto que me empezaron a llegar más casos también. Hay mucho amedrentamiento por parte de los funcionarios hacia la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que ser protectores de la ciudadanía. Y en ese caso, callándonos, no estamos haciendo las cosas bien. Sofía, muchas gracias por venir, muy amable. Hasta cualquier momento, muchas gracias. En el próximo bloque estamos hablando del Hospital Arturo Oñatidia. Va a haber elecciones para elegir autoridades y hay una serie de cosas no tan claras. Ya volvemos. Lo soñamos, lo construimos.